Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a diseñar un mini libro plegable personalizado para souvenir cumpleañero con Canva gratuito. Nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a crear un diseño, nos vamos a elegir el tamaño. En este caso vamos a trabajar con centímetros y vamos a ingresar la medida. En este caso vamos a trabajar con un ancho de 29.7 por un alto de 21 centímetros y crear un diseño. Esta es la medida de un A4. Nos vamos a archivo, nos vamos a configuración, nos vamos a mostrar sangrado para impresión, que viene a ser este borde que lo vamos a dejar y sobre el cual vamos a realizar el diseño. A continuación nos vamos a elementos, nos vamos al buscador y vamos a buscar en este caso marcos. Sobre todos, vamos a elegir este marco que es un recuadro, que es un cuadrado, un fragmento de cuadrado. Ahora nos vamos a posición y vamos a ingresar la medida. En este caso vamos a trabajar con un ancho de 7.42 por un alto de 10.5. Simplemente vamos a arrastrar y a colocar en esta esquina. Control C, Control V para generar una copia y lo ubicamos justo del lado. Ahora nuevamente Control C, Control V. Lo ubicamos en esta posición. A continuación voy a modificar este recuadro, lo que viene a ser los bordes. Para ello me voy a esta zona que viene a ser estilo de bordes. Vamos a elegir este elemento y vamos a ingresar un grosor de borde de 17. Ahora nuevamente Control C, Control V para generar una copia y lo ubicamos justo en el costado. Tener en cuenta que debemos dejar el sangrado para impresión. Seleccionamos ambos elementos, lo vamos a agrupar. Control C, Control V para generar una copia y arrastramos a la parte superior. Ahora a continuación vamos a girar a menos 180 grados, que viene a ser el lado opuesto. Lo ubicamos justo en esta esquina. Control C, Control V, arrastramos en el lado opuesto. Y finalmente nos queda ya de este modo que viene a ser con 8 espacios. Y vamos a proceder a desagrupar para continuar con el diseño. Esta sección viene a ser lo que es la portada del librito y esto es el lado reverso del librito. A continuación voy a ingresar las imágenes. En este caso me voy a subir archivo y voy a seleccionar las imágenes. En este caso estoy trabajando la temática intensamente. Una vez que ya he subido las imágenes, simplemente voy a proceder a arrastrar y ubicar, por ejemplo, en este caso es para la portada. A continuación arrastro la siguiente imagen que viene a ser para el lado reverso del librito. Y así a continuación voy a personalizar los demás cuadros. En este caso voy a ingresar un texto adicional, para ello me voy a texto. Voy a seleccionar esta tipografía, donde voy a colocar el nombre de la cumpleañera y la edad, puesto que el librito lo voy a hacer personalizado para un souvenir de cumpleaños. Simplemente voy a arrastrar, Control C, Control V y modifico nuevamente el texto. Ahora voy a iniciar con la personalización que viene a ser los demás elementos gráficos. Me voy a subir archivo, voy a seleccionar estas imágenes que son imágenes estilo libre, que viene a ser para pintar. Y voy a proceder a cargar todos estos elementos que viene a ser en total 6. Ahora simplemente voy a arrastrar y voy a soltar. Doble clic y puedo proceder a ampliar o minimizar la imagen y adecuarlo justo en el medio. De la misma forma voy a realizar el mismo procedimiento para todas las demás imágenes, adecuando justo en el medio. En el caso de lo que es la parte superior, como ustedes observan, se coloca automáticamente en sentido reverso, lo cual está muy bien, puesto que así debe quedar lo que es la imagen en el lado contrario. Ahora finalizado este proceso voy a dar color a los bordes. Selecciono por ejemplo este recuadro, voy a esta circunferencia y voy a seleccionar un color degradado. En este caso los colores los voy a seleccionar de acuerdo a la imagen. Voy a ingresar los colores de bordes a todos los recuadros que me restan. Si ustedes desean también pueden colocarle colores sólidos, no hay ningún inconveniente.
Y una vez finalizado el diseño me voy a proceder a exportar. Para ello me voy a archivo, descargar. El tipo de archivo voy a seleccionar PDF para impresión y clic en descargar. Y espero un momento hasta que se descargue lo que es la imagen en PDF. Y bueno, finalmente me queda ahí así el diseño listo para su impresión. Ahora a continuación les voy a explicar el proceso de corte y armado, que es un procedimiento muy sencillo donde no se requiere ningún tipo de pegamento, simplemente es un plegado. Ustedes van a realizar el doblez justo en estas líneas punteadas, que vienen a ser en total 8 recuadros. Una vez realizado el doblez me va a quedar justo de este modo. Tengo que hacer el doblez por los 8 cuadros, como se indica esta imagen. Y a continuación voy a realizar el corte justo en el medio, como esta línea roja. Voy a realizar justo el corte en el medio. Y finalmente me debe quedar justo de esta manera cuando yo haya iniciado el proceso de corte. Y simplemente lo que voy a hacer es un plegado. Voy a hacer el plegado, lo que es la carátula lo voy a dejar en la parte delantera y lo que es el reverso de lo que es el librito también. Y lo que voy a hacer es plegar lo que son las bases blancas. Y finalmente me va a quedar de esta manera un librito pequeño personalizado. Y bueno, espero que les haya gustado ese procedimiento muy sencillo, lo pongan en práctica, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.